Muy buenas noches, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Como estamos hablando de toda esa información que es un recurso que el gerente de hoy necesita, pues para poder gerenciar una compañía, pues en este espacio vamos a hablar de ese nuevo conjunto de términos que puede confundir en esta era a esos gerentes cuando se refiere a la información. Y es necesaria la clarificación de términos tales como datos, información, inteligencia y aún conocimientos antes de que los gerentes pues puedan entender su importantísimo papel como productores y usuarios de información dentro de la empresa. Entonces los datos pues son hechos y cifras básicas. El costo de las materias primas, las ventas brutas de una corporación, el número de clientes y la tasa de producción pues son todos algunos de los ejemplos de datos. Entonces todos los datos pues en sí, en última nos damos cuenta que son descriptivos y no evaluativos. ¿Qué decir de la información? Pues la información podríamos decir que es el resultado del análisis o la síntesis y la misma evaluación basada en esos datos disponibles. Pueden citarse como ejemplos de información el costo de una materia prima probablemente pues aumentará porque no hay oferta. O también podría uno decir que las ventas han bajado pues debido a que una línea competitiva de cualquier producto pues ha tomado una participación significativa del mercado. De información podríamos también decir que cierto número de clientes pueden aumentarse ofreciendo servicios adicionales, o también que la tasa de producción se estabilizará durante los próximos 6 meses como resultado de la automatización. Entonces, de acuerdo con el Departamento de Comercio, pues la información es un conjunto de datos que han sido organizados y comunicados. Y la actividad de información pues incluye todos los recursos que se consumen para producir, procesar y aún distribuir bienes y servicios de información. ¿Qué podríamos entonces decir de esa desinformación? Ya tenemos unos conceptos de datos como hechos y cifras básicas. Ya tenemos una información como el concepto de la misma, ¿no? Y otro como la desinformación. ¿Qué es eso? O sea, podríamos decir que es información distorsionada o falsa. La desinformación es información también, pero equívoca, diseminada con la intención de ¿qué? De confundir a la gente. Aún los datos, y la palabra pues es una traducción de la palabra rusa algo así como desinformatsiya, pues que se utiliza como parte del nombre de una rama del servicio secreto soviético, cuyo propósito es confundir a los agentes de los servicios de inteligencia extranjera. Inteligencia pues se refiere a la información relacionada con decisiones sobre políticas, y el término pues se está utilizando frecuentemente pues en el sector privado, en las áreas de mercadeo y planeación. Entonces, inteligencia en ese concepto pues se define frecuentemente en el sector público como información acerca de un enemigo o un enemigo potencial. O sea que la CIA y otras agencias, digámoslo así, que recogen información para esos departamentos de Estado y de Defensa, pues se identifican en la mente del público con esta área de inteligencia y están pues categorizados bajo este término de información política o de información económica o aún información social, así como los datos sobre cantidades de recursos y maquinaria.
Los conocimientos pues están relacionados con el aprendizaje y el medio académico. Y ahí pues se está refiriendo generalmente pues a lo que una organización o persona sabe o puede conocer acerca de un aspecto en particular. Y los conocimientos pues son información puesta en uso. Y las así llamadas industrias del conocimiento pues son aquellas que ofrecen información al mundo académico. Ahí pues encontramos las bibliotecas, las escuelas, las facultades y universidades pues que dan educación a los medios masivos que ofrecen información al público en general. Yo en algún momento les decía, todos somos información. De una u otra manera, sea aprendida en la escuela o sea aprendida en la experiencia, o sea aprendida en la observación. Entonces los adjetivos suave y duro pues se utilizan frecuentemente en asocio con los términos datos, información, inteligencia y conocimientos. Suave pues indica información cuyo valor y confiabilidad son dudosos debido a la fuente o a la ambigüedad de la evidencia. Duro pues se refiere a información que es válida y puede utilizarse con un alto grado de confiabilidad pues para la toma de decisiones. Harry Levinson, pues psicólogo clínico y expresidente del Instituto de Cambridge de Massachusetts, pues es un asesor de empresas e industrias. Y en una entrevista se hizo por allá en el año 1970, en los 70s, 75, 77 más o menos. En esa entrevista delineó la diferencia entre información y datos. Y no nos sobra pues dar esa referencia a sus esfuerzos para la organización y manejo de una división de salud mental industrial para la Menninger Foundation. Y recordemos, pues en esa época nadie había oído hablar de psiquiatría comunitaria y estábamos totalmente a oscuras. Se gastaron muchos meses, dice Harry Levinson, pues viajando a lo largo y ancho del país, hablando con los pocos psicólogos en las industrias, con ejecutivos y con todas las personas pues aún preocupadas por la salud mental de los adultos trabajadores. Y él encontró pues que había enormes cantidades de datos, pero nada de información, nada que se pudiera utilizar en relación con problemas reales. Así estamos hoy, llenos de datos, pero ¿estamos informados? Ya les dejo esa pregunta. Entonces, ¿dónde está esa sapiencia que hemos perdido en conocimiento? ¿O dónde está el conocimiento que hemos perdido en información? Bueno, dejándolos con esas preguntas para que ustedes las resuelvan, porque la información está dentro de ustedes y ustedes son las llaves de su propio maestro. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias.